Hay cosas que un padre nunca debería dejarte en herencia, no la casa, no el dinero, no las deudas, sino la pregunta, esa pregunta silenciosa que te persigue desde el día que lo enterraste y que todavía no has podido responder. ¿Por qué? Valentina tenía 27 años y la mandíbula apretada cuando firmó los papeles. No lloró en el entierro, no lloró en los días que siguieron. Había decidido, sin decírselo a nadie, que ya había gastado suficientes lágrimas en un hombre que nunca supo cuánto lo necesitaba, así que guardó el dolor en algún lugar profundo, se puso ropa oscura, y fue a la notaría con la misma energía con la que se va a cerrar un capítulo, con prisa, con determinación, y con ganas de que todo terminara de una vez. Pero los capítulos de los padres nunca terminan cuando uno quiere. La oficina olía a papel viejo y a café frío. Había una mesa larga, 2 sillas al frente del escritorio del abogado, y una planta en la esquina que claramente nadie regaba. Valentina llegó primero, se sentó, cruzó los brazos, y esperó. Escuchó la puerta abrirse a sus espaldas sin voltear. Reconoció sus pasos. Los había escuchado demasiadas veces en la casa de su padre como para no reconocerlos ahora. Rodrigo se sentó a su lado sin decir nada. No se saludaron. El abogado comenzó a leer. Valentina escuchó las primeras cláusulas con atención clínica, la distribución de cuentas, los activos de la empresa, algunos bienes personales. Todo esperado, todo lógico, hasta que llegó a la última página. El doctor Ernesto Villalba, en pleno uso de sus facultades mentales, establece como condición irrevocable para la validez total del testamento que su hija Valentina Andrea Villalba y su socio y persona de confianza, Rodrigo Salcedo Mora, residan de manera continua e ininterrumpida en la propiedad familiar ubicada en la Sierra de Altos Pinos durante un periodo de 12 meses calendario, a partir de la fecha de lectura del presente documento. El incumplimiento de esta condición por cualquiera de las partes resultará en la reversión íntegra del patrimonio al Estado. El abogado siguió hablando, pero Valentina ya no escuchaba. 12 meses. Con él, en la casa de su padre, sin salida, sintió algo extraño en el pecho. No era tristeza exactamente. Era algo más parecido a la sensación de cuando uno cree que ya tocó fondo y descubre que hay un piso más abajo. Una especie de agotamiento tan profundo que ya ni siquiera duele, solo pesa. Firmó los papeles. Lo hizo despacio, con una caligrafía más controlada de lo que sentía por dentro. Cuando terminó, guardó su copia en el bolso, se levantó, y salió de la oficina sin mirar atrás. En el estacionamiento, el sol le pareció una ofensa personal. Se metió al carro, cerró la puerta, y se quedó quieta con las manos sobre el volante. No llamó a nadie. No había nadie a quien llamarle que entendiera esto de verdad. Su madre llevaba 3 años muerta. Su mejor amiga estaba en otra ciudad. Y su padre, el único que podría haberle explicado qué estaba pensando cuando redactó ese testamento absurdo y cruel, estaba enterrado desde hacía 16 días. ¿Qué intentabas hacer, papá? ¿Qué se supone que debo aprender de esto? No hubo respuesta. Nunca la había cuando más la necesitaba. Lo que Valentina sentía por Rodrigo no era un odio explosivo ni dramático. Era algo más frío y más constante. Era la clase de sentimiento que se instala en silencio y con el tiempo se convierte en parte de la arquitectura de tu vida. 3 años atrás, cuando Rodrigo apareció en la existencia de su padre como una figura providencial que llegaba a salvar la empresa, a acompañar las noches largas, a ocupar el lugar vacío que Valentina nunca había sabido cómo llenar. Ella lo observó con la desconfianza de alguien que reconoce cuando está siendo desplazada sin que nadie lo admita en voz alta. No era envidia exactamente, era algo más complicado. Era ver a su padre mirar a ese hombre con una mezcla de orgullo y afecto que Valentina llevaba años esperando que le dirigiera a ella, y entender, con la lucidez dolorosa de los momentos que no puedes devolverle, que quizás nunca llegaría, y ahora su padre le pedía, desde la muerte, que viviera con ese hombre un año entero. Arrancó el carro,
Necesitaba ir a algún lugar. Necesitaba moverse, porque quedarse quieta con ese pensamiento era demasiado. La casa estaba a 2 horas de la ciudad. Valentina las manejó sola, con la radio apagada y la ventana ligeramente abierta. El aire iba cambiando a medida que se alejaba, menos smog, más verde, más silencio. La carretera se volvió más angosta, los árboles más altos. Y en algún punto entre el kilómetro 80 y el 90, Valentina sintió que estaba viajando hacia algo que no había pedido y del que no sabía cómo escapar. La casa apareció en una curva, al fondo de un camino de tierra bordeado de pinos. Seguía siendo igual, grande, seria, construida con la misma personalidad contenida de su dueño. Las ventanas reflejaban la luz de la tarde de una manera que hacía que la casa pareciera casi viva, casi esperando. Valentina bajó del carro, sacó sus maletas del maletero, y caminó hasta la puerta principal. La llave entró sin resistencia. El olor le golpeó antes que cualquier otra cosa: madera, libros viejos, y algo más sutil que no tenía nombre pero que reconoció de inmediato como el olor de su padre, como la memoria de él, concentrada en cada rincón. Se detuvo en el umbral un momento, luego entró, eligió el cuarto más alejado del dormitorio principal, dejó sus cosas sobre la cama sin desempacar, y fue a la cocina a hervir agua. Necesitaba tener las manos ocupadas. Necesitaba la rutina pequeña, de hacer algo concreto mientras el resto de su vida seguía, siendo un desorden imposible de ordenar. Escuchó el sonido de un carro, llegando por el camino de tierra 1 hora después. Se asomó a la ventana, escuchó la puerta abrirse, escuchó pasos, una bolsa dejada en el suelo, silencio. Entonces escuchó su voz, tranquila y sin pretensiones, desde el pasillo. ¿Cuál cuarto tomaste? El del fondo, respondió ella, sin moverse de la cocina. Otra pausa. Bien, dijo él simplemente, y eso fue todo. No hubo pelea, no hubo escena. Valentina había esperado que la rabia tuviera algún lugar a donde ir, que la situación le ofreciera un momento de catarsis, algo que explotar. Pero no había nada que explotar, solo una casa grande y silenciosa, 2 personas que se soportaban sin remedio, y 12 meses por delante que en ese momento le parecían el castigo más extraño y más calculado que un padre le podía dejar a su hija. Esa noche, Valentina se sentó en la cama de ese cuarto desconocido, escuchó el viento mover los pinos afuera, y pensó en su padre con una mezcla de amor y rencor que llevaba años sin poder separar. Te quería, pensó, y todavía no sé si eso alcanza para perdonarte todo lo demás. Afuera, en algún lugar de la casa, Rodrigo también estaba despierto. La convivencia no comenzó con un conflicto, comenzó con el silencio incómodo de 2 personas que comparten un espacio y fingen que el otro no existe. Y hay algo más agotador en ese tipo de silencio que en cualquier discusión abierta, porque requiere esfuerzo, requiere vigilancia constante, requiere que cada mañana te levantes y decidas, de nuevo, no ceder. Valentina era buena en eso, llevaba años practicando. Los primeros días establecieron una rutina sin que nadie la negociara en voz alta. Ella se levantaba temprano, usaba la cocina antes de las 7, y se retiraba al estudio de su padre antes de que Rodrigo apareciera. Él respetaba esos límites invisibles con una naturalidad que a ella le resultaba, curiosamente, más irritante que si los hubiera ignorado. Era como si ya supiera cómo moverse a su alrededor, como si alguien le hubiera dado instrucciones. Quizás alguien lo había hecho. Esa idea la visitaba con frecuencia en esos primeros días, mientras revisaba las cajas de cosas de su padre en el estudio, mientras ordenaba papeles que no pedían ser ordenados pero que le daban algo concreto que hacer con las manos. Su padre había sido un hombre de silencios estratégicos, de decisiones que solo se entendían mucho después de tomadas. Valentina había heredado eso, aunque le costara admitirlo. Lo que no había heredado era su capacidad de soltar.
Ernesto Villalba había amado a su hija con la torpeza específica de los hombres que sienten demasiado y expresan demasiado poco. Valentina lo sabía. Lo había sabido desde niña cuando esperaba que él llegara a sus festivales del colegio y él llegaba tarde o no llegaba, y luego le traía un regalo que era demasiado caro y demasiado impersonal, como si el precio pudiera compensar la ausencia, como si el gesto material pudiera traducir lo que sus palabras nunca encontraban cómo decir. Cuando murió su madre, Valentina tenía 24 años y la certeza de que su padre y ella por fin se acercarían. El dolor compartido como puente. Pensó que el duelo los uniría de una manera que la vida cotidiana nunca había logrado, y durante algunos meses, así fue. Se llamaban más seguido, se sentaban en silencio a tomar café cuando ella lo visitaba, y ese silencio era diferente, era cálido. Era el silencio de dos personas que no necesitan llenar el aire para sentirse acompañadas. Pero entonces apareció Rodrigo. No fue inmediato, no fue dramático, fue gradual, que es siempre la forma más difícil de detectar las pérdidas. Primero fue una mención ocasional en las llamadas telefónicas. Luego fue una presencia en las cenas familiares que Valentina visitaba cada 2 semanas. Después fue una referencia constante. Una figura que su padre citaba con la comodidad de quien habla de alguien que ya forma parte de su mundo interior. Rodrigo opina que deberíamos cambiar la dirección de la empresa. Rodrigo me ayudó con los trámites del banco. Rodrigo estuvo aquí el fin de semana. Arreglamos la terraza. Valentina escuchaba y asentía y guardaba algo pequeño y punzante en algún lugar del pecho que no sabía cómo nombrar todavía. No era que Rodrigo fuera una mala persona, eso habría sido más sencillo. Era que era una presencia demasiado cómoda en la vida de un hombre que siempre había mantenido su mundo interior cerrado con llave, y que de repente parecía haberle entregado una copia de esa llave a un extraño. Valentina, que había pasado décadas tocando esa puerta sin que nadie abriera del todo, no supo cómo procesar verla abierta para alguien más, así que eligió la interpretación que más le dolía y la convirtió en certeza. Rodrigo había llegado a ocupar el espacio que a ella siempre le habían negado, y eso, justo o injusto, fue suficiente para construir una pared. Ahora esa pared vivía con ella en la misma casa. Fue durante la segunda semana cuando Valentina comenzó a notar cosas que no había querido notar antes. Pequeñas cosas. Rodrigo se levantaba a las 5 de la mañana. Ella lo descubrió una noche que no podía dormir y bajó a buscar agua. La luz del porche estaba encendida y él estaba sentado afuera con una taza en las manos, mirando los árboles en la oscuridad. No la vio. Valentina se quedó un momento detrás del vidrio de la puerta sin saber por qué no se movía. Había algo en esa imagen que no encajaba con la versión que ella tenía de él. La versión que había construido con cuidado durante 3 años era la de un hombre calculador, funcional, que había sabido insertarse en la vida correcta en el momento correcto. Pero ese hombre sentado solo en la oscuridad de las 5 de la mañana no parecía alguien que tuviera todo bajo control. Parecía alguien que también cargaba algo pesado. Valentina volvió a su cuarto sin hacer ruido. No le mencionó lo que había visto, pero tampoco lo olvidó. Los días siguientes empezaron a tener una textura diferente, no más amable necesariamente, pero sí más honesta. La casa era grande pero no infinita, y evitarse con consistencia absoluta requería una energía que ninguno de los dos tenía en abundancia. Empezaron a coincidir en la cocina a horas intermedias. Empezaron a cruzarse en el pasillo sin que nadie cambiara de dirección. Empezaron a existir en el mismo espacio sin que eso fuera inmediatamente una declaración de guerra. Un martes por la tarde, Valentina estaba leyendo en el sillón grande del estudio cuando Rodrigo entró a buscar algo en uno de los estantes. Ella no levantó la vista. Él encontró lo que buscaba, que resultó ser un libro viejo de mapas topográficos, y antes de salir dijo, sin mirarla: «Tu padre me dijo una vez que de niña te sabías los nombres de todas las montañas de esta región». Valentina levantó la vista. «Me los enseñó», él respondió.
con una neutralidad que le costó mantener. Rodrigo asintió levemente, como si eso fuera exactamente lo que esperaba escuchar, y salió del cuarto sin decir nada más. Valentina volvió a su libro. Leyó la misma página 3 veces sin entender nada. Esa noche, sola en el cuarto oscuro, pensó en su padre de una manera diferente a como lo había pensado desde su muerte, no con rencor ni con nostalgia, sino con algo más parecido a la curiosidad. ¿Qué había visto Ernesto en ese joven que lo había llevado a abrirle su mundo de esa manera? ¿Y qué había visto en Valentina que lo había convencido de que encerrarla con él durante un año era una buena idea? Las preguntas no tenían respuesta todavía, pero por primera vez desde que firmó los papeles en la notaría, Valentina sintió que quizás la pregunta era más interesante que la rabia. Solo un poco, solo por un momento, pero a veces los cambios más profundos empiezan exactamente así, con una grieta pequeña en una pared que creíamos irrompible, y con la sorpresa silenciosa de descubrir que la luz entra por ahí. Hay un momento exacto en que uno deja de fingir que no está mirando. No es dramático, no llega anunciado, es solo un instante ordinario en el que te das cuenta de que llevas un rato observando a alguien con una atención que ya no puedes justificar como simple convivencia, y que algo dentro de ti ha cambiado de posición sin pedirte permiso. Para Valentina, ese momento llegó un jueves por la tarde. Rodrigo estaba en el jardín reparando una de las ventanas del cobertizo que el viento había dañado la semana anterior. Nadie le había pedido que lo hiciera. Nadie le había pedido tampoco que reparara la gotera del baño del segundo piso, ni que cambiara la bisagra rota de la puerta trasera, ni que limpiara los canales del techo antes de que empezara la temporada de lluvias. Él simplemente veía las cosas que necesitaban atención y las atendía, con la misma naturalidad callada con la que hacía todo lo demás. Valentina lo observó desde la ventana de la cocina durante más tiempo del que habría podido defender en voz alta. No había nada extraordinario en la escena, era solo un hombre trabajando bajo la luz de la tarde entre los pinos. Pero había algo en la forma en que lo hacía, sin prisa, sin audiencia, sin necesidad de que nadie lo viera, que le resultó incómodamente difícil de ignorar. Lo ignoró de todas formas. O lo intentó. El problema con intentar no pensar en algo es que el esfuerzo mismo te recuerda constantemente aquello que estás tratando de evitar. Y Valentina, que era una mujer inteligente y bastante honesta consigo misma en casi todos los aspectos de su vida, empezó a notar que le dedicaba a Rodrigo una cantidad de energía mental que no tenía ninguna explicación racional. No energía de rabia, que al menos habría sido familiar, sino algo más ambiguo, más incómodo, más parecido a la atención involuntaria que le prestas a algo que todavía no entiendes del todo. Entonces llegó la llamada de Isabel. Fue un miércoles por la noche. Valentina estaba en el pasillo cuando escuchó la voz de Rodrigo a través de la puerta entreabierta de su cuarto. No distinguía las palabras, pero sí el tono suave, cercano, con esa cadencia específica que la gente usa cuando habla con alguien que le importa de una manera particular. Una risa al final de una frase, una pausa larga que era, claramente, de escucha atenta. Valentina siguió caminando. En la cocina, puso agua a hervir y se quedó mirando la llama azul del fogón con una concentración que no tenía nada que ver con el té que supuestamente estaba preparando. Trató de identificar lo que sentía con la misma precisión con la que catalogaba todo lo demás en su vida. No era celos. Se negaba a llamarlos celos porque eso habría implicado una serie de cosas que todavía no estaba lista para admitir. Era irritación, era la molestia legítima de alguien cuya paz se ve interrumpida por el ruido emocional ajeno. Eso se dijo, y casi se lo creyó. Isabel llegó el siguiente fin de semana con una bolsa de frutas del mercado y una sonrisa que llenaba el espacio sin esfuerzo. Tenía esa clase de presencia que no intimida sino que acoge, y Valentina, que había llegado a esa mañana armada de una distancia cortés y perfectamente mantenida,
Se encontró desarmada ante la sencillez con la que Isabel la trató desde el primer momento. No la trató como una intrusa, no la trató con la cautela calculada de alguien que llega a territorio ajeno. La trató con una calidez genuina que no pedía nada a cambio, que no tenía agenda, que era simplemente lo que era, y eso, curiosamente, fue lo más desestabilizador de todo. Valentina habría sabido qué hacer con la hostilidad, habría sabido devolverla con elegancia, mantener sus límites, salir del encuentro intacta, pero ante la bondad no fabricada de esa mujer, sus defensas no encontraron dónde apoyarse. Se quedó en la cocina más tiempo del necesario durante el almuerzo, participó en la conversación más de lo que había planeado, y en un momento dado se sorprendió riéndose de algo que Isabel dijo con una carcajada breve y real que la tomó por sorpresa a ella misma. Rodrigo la miró en ese momento. No fue una mirada larga, fue apenas un segundo, pero Valentina la sintió con una claridad que no supo qué hacer con ella, y apartó los ojos hacia su plato con una rapidez que esperaba que nadie hubiera notado. Esa noche, cuando Isabel se fue y la casa volvió a su silencio habitual, Valentina entró al estudio de su padre y se sentó en el sillón oscuro sin encender la lámpara. Buscó en el estante hasta encontrar el álbum de fotos que había visto semanas atrás sin animarse a abrirlo. Lo abrió ahora, pasó las páginas despacio. Su infancia, su adolescencia, momentos familiares que reconocía y otros que había olvidado. Y entonces llegó a una sección más reciente, de los últimos 2 años de vida de su padre, y ahí estaba, una fotografía tomada en una cena de empresa que Valentina recordaba vagamente haber asistido por obligación. En la foto estaban los tres, su padre en el centro, sonriendo con esa sonrisa contenida que era la única que sabía hacer. Ella a un lado, mirando hacia algún punto fuera del encuadre, con esa expresión de quien está presente en cuerpo pero en otra parte en todo lo demás, y Rodrigo al otro lado, mirándola a ella, no a la cámara, no a su padre, a ella, con una expresión que no era fácil de leer pero que tampoco era fácil de ignorar una vez que la habías visto. Valentina cerró el álbum, se quedó quieta en la oscuridad un momento largo, luego lo volvió a abrir en la misma página y miró la foto otra vez, como si una segunda lectura fuera a cambiar lo que veía. No cambió nada. Los días siguientes fueron distintos, no en la superficie, que seguía siendo la misma rutina de silencios negociados y espacios respetados, sino por debajo, algo se había movido, y Valentina lo sentía en la forma en que ahora era consciente de cada vez que Rodrigo entraba a un cuarto donde ella estaba, en la forma en que escuchaba sus pasos por la casa con una atención que antes no existía, en la forma en que una conversación breve sobre el clima o sobre qué había en la nevera le dejaba una resonancia pequeña que duraba más de lo razonable. Lo llamó cansancio, lo llamó efecto de la soledad, que era real y que tenía sus consecuencias documentadas. Lo llamó circunstancia, confinamiento, cualquier palabra que le permitiera colocar lo que sentía en una categoría manejable. Pero una noche de lluvia, cuando el viento golpeaba fuerte contra las ventanas y los dos habían terminado sentados en la sala sin haberlo planeado, cada uno con su libro, con el sonido de la tormenta como única compañía, Valentina miró a Rodrigo por encima de las páginas y pensó, con una honestidad que la tomó completamente desprevenida: no lo conozco. Llevo meses odiando a alguien que no conozco. No lo dijo en voz alta, pero algo en esa constatación le quitó un peso que no había notado que cargaba. Siguieron leyendo en silencio. La lluvia siguió cayendo, y en ese espacio ordinario y quieto, sin que ninguno de los dos hiciera nada ni dijera nada ni cruzara ninguna línea, algo entre ellos comenzó a tomar una forma diferente, todavía sin nombre, todavía frágil, todavía asustada de sí misma, pero ya irreversiblemente ahí. Hay secretos que los muertos guardan con buenas intenciones y que aún así hacen daño, no porque fueran malos secretos, sino porque el silencio alrededor de ellos construye paredes que la verdad, cuando finalmente llega, tiene que derribar todas a la vez.
Valentina encontró la carta un martes de octubre. No la estaba buscando. Llevaba esa mañana ordenando el armario del estudio donde su padre guardaba cosas que no tenían un lugar definido en ningún otro sitio, recibos viejos, fotografías sueltas, manuales de aparatos que ya no existían. Era el tipo de tarea que había estado postergando desde que llegó porque requería una clase de valentía diferente a las otras. No la valentía de aguantar, sino la de encontrarse con lo que alguien dejó atrás sin saber que lo estabas buscando. El abrigo estaba colgado en el fondo del armario. Era el abrigo gris oscuro que su padre usaba en invierno, el que ella recordaba desde niña porque tenía botones de cuerno y olía a su colonia. Lo descolgó con la intención de doblarlo y empacarlo con el resto de la ropa, y cuando pasó las manos por el forro interior para acomodarlo, sintió el crujido suave del papel. Había un sobre doblado en el bolsillo interior, sin sello, sin fecha en el exterior, solo un nombre escrito con la letra redonda y cuidadosa de su padre, Rodrigo. Valentina se quedó de pie en el centro del estudio con el sobre en las manos durante un tiempo que no habría sabido medir. Pensó en dejarlo donde estaba, pensó en dárselo sin abrirlo, cumplir el gesto limpio de la persona que respeta la correspondencia ajena. Pensó en muchas cosas en esos segundos, y al final hizo lo que cualquier persona habría hecho en su lugar. Lo que haría cualquiera que lleva meses viviendo con una pregunta sin respuesta en el centro del pecho. Lo abrió. La letra de su padre llenaba 2 páginas. No era una carta formal. Era la escritura de alguien que redacta de noche cuando la guardia baja y las palabras salen sin el filtro del día. Valentina leyó la primera línea y tuvo que sentarse. Su padre le contaba a Rodrigo algo que había descubierto 2 años antes de morir. Algo que había verificado en silencio, con la discreción meticulosa que lo caracterizaba, sin decírselo a nadie mientras procesaba lo que significaba. Rodrigo era el hijo de Elena Soares, una mujer a quien Ernesto había amado profundamente antes de conocer a la madre de Valentina, una relación que terminó sin drama pero con la tristeza específica de las cosas que no llegan a tiempo. Elena se había ido a otra ciudad. Ernesto había rehecho su vida, y ninguno de los dos supo, hasta décadas después, que Elena había estado embarazada cuando se separaron. Rodrigo no lo sabía cuando llegó a trabajar con Ernesto. Ernesto no lo sabía cuando lo contrató. Fue después, mirando ciertos rasgos, cierta forma de razonar, cierta manera de quedarse callado exactamente cuando él mismo se habría quedado callado, que Ernesto empezó a sospechar. Mandó hacer una prueba, esperó los resultados solo, sin decírselo a nadie, y cuando llegaron, se sentó con Rodrigo y le dijo la verdad. Rodrigo tenía 27 años cuando descubrió que el hombre con quien trabajaba era su padre biológico. La carta continuaba. Ernesto le escribía a Rodrigo con la torpeza honesta de alguien que no sabe cómo pedir perdón por algo que no hizo con intención pero que tuvo consecuencias reales. Le decía que lamentaba no haber estado, que entendía si eso era demasiado tarde para importar, que no le pedía que lo llamara padre ni que reorganizara su historia alrededor de este descubrimiento, solo le pedía una cosa, que cuidara a Valentina, no como obligación, solo si algún día la conocía de verdad y sentía que valía la pena. Le decía también que Valentina no sabía nada, que él había querido decírselo pero que nunca había encontrado las palabras, que siempre había pensado que habría más tiempo, que el tiempo era lo único que nunca había sabido administrar bien. La última línea de la carta decía, ella cree que no la vi. La sexta siempre. No supe cómo decírselo sin romper algo. Valentina tardó en darse cuenta de que estaba llorando. No fue un llanto que empezara en algún lugar identificable. Fue de esos que llegan desde adentro hacia afuera, silenciosos al principio, luego imposibles de contener. Lloró con la carta entre las manos y el abrigo de su padre todavía sobre sus rodillas. Y lloró de una manera que no había podido llorar en el entierro ni en los días que siguieron, porque en el entierro todavía estaba de pie y ahora ya no había razón para estarlo. No era solo dolor por la revelación, era algo más complicado.
Era entender, de golpe y sin preparación, que los 3 años de distancia fría entre ella y Rodrigo habían sido construidos sobre un malentendido tan profundo y tan humano que era casi imposible estar furiosa con alguien en particular. Su padre no lo había hecho por descuido, lo había hecho porque estaba intentando, con las herramientas limitadas de un hombre que no sabía expresar lo que sentía, reparar algo y construir algo al mismo tiempo, y en el proceso había descuidado explicarle a su hija lo que estaba pasando, y Rodrigo había cargado con ese secreto durante 2 años. Había estado en esa casa, en esas cenas, en esas conversaciones, sabiendo algo que Valentina no sabía, prometiéndole a un hombre moribundo que esperaría el momento correcto. La había visto odiarlo sin defenderse, la había visto construir su resentimiento ladrillo por ladrillo y no había dicho nada porque había dado su palabra. Valentina se limpió la cara con el dorso de la mano, se levantó, fue al baño, se miró en el espejo un momento sin reconocerse del todo, y volvió al estudio. Dobló la carta con cuidado, la sostuvo entre los dedos un momento largo. Afuera, escuchó el sonido familiar de las llaves de Rodrigo al entrar por la puerta principal, sus pasos en el corredor, el ruido de la cocina abriéndose. Se quedó quieta donde estaba, escuchó sus pasos subir las escaleras, pasar por el pasillo, detenerse brevemente frente a la puerta del estudio como hacía a veces. Esa pausa breve que Valentina había notado semanas atrás y para la que nunca había tenido explicación, ahora la tenía. La puerta no se abrió, sus pasos continuaron hacia su cuarto. Valentina miró la carta otra vez, luego miró el abrigo de su padre doblado sobre la silla, luego miró por la ventana hacia los pinos que se movían despacio bajo el viento de la tarde, los mismos pinos que había mirado desde niña, en esta misma casa, en estos mismos veranos, creyendo siempre que estaba sola en su propio silencio sin saber que había otros silencios paralelos al suyo que nunca habían tenido la oportunidad de encontrarse. Esa noche no durmió, no fue un insomnio agitado, fue el insomnio quieto de alguien que está rehaciendo mentalmente la arquitectura completa de una historia que creía conocer. Cada recuerdo de los últimos 3 años pasaba ahora por un filtro diferente y adquiría una textura distinta. Las veces que Rodrigo había guardado silencio ante su frialdad sin devolvérsela, las veces que había dicho algo sobre su padre con una familiaridad que ella había interpretado como arrogancia y que ahora entendía era otra cosa completamente, la forma en que la miraba a veces con algo que ella nunca había sabido nombrar. Cuando el cielo empezó a aclarar afuera, Valentina todavía estaba despierta. Se levantó, fue a la cocina, y puso agua a calentar. Sacó 2 tazas, las dejó sobre la mesa, escuchó, puntual como siempre, los pasos de Rodrigo a las 5 de la mañana bajando las escaleras. Lo escuchó detenerse en el umbral de la cocina cuando vio las 2 tazas. Valentina no se dio vuelta todavía. Terminó de servir el café, luego se giró, puso una taza frente a la silla de enfrente, y sacó la carta del bolsillo de su bata, la colocó sobre la mesa entre los dos. Rodrigo la miró, luego la miró a ella, y en su expresión no había sorpresa, sino algo más parecido al alivio doloroso de alguien que ha estado cargando algo pesado durante demasiado tiempo y finalmente, por fin, puede dejarlo. Valentina se sentó. Rodeó su taza con ambas manos. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo?, preguntó. Con una voz más tranquila de lo que esperaba. Rodrigo se sentó despacio frente a ella. 2 años, dijo. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue el silencio de 2 personas que están al borde de una conversación que va a cambiar algo de manera permanente, y que se toman un momento antes de cruzarlo porque saben que una vez que empiecen, no habrá forma de volver. Te pidió que no me lo dijeras, me pidió que esperara el momento correcto, respondió él. Hizo una pausa. Nunca estuve seguro de cuándo era ese momento. Valentina asintió muy despacio, miró su café, luego volvió a mirarlo a él, a ese hombre que había odiado durante 3 años con una convicción que ahora se sentía como el error más caro de su vida,
y sintió algo que no tenía una palabra exacta en ningún idioma, pero que se parecía mucho a la mezcla específica de tristeza y gratitud que llega cuando entiendes que el daño fue real, pero que nadie fue el villano. Mi padre decía que yo era la más parecida a él, dijo finalmente, con la voz ligeramente quebrada. Rodrigo la miró. Lo sé, dijo en voz baja. Me lo dijo muchas veces. ¿Y qué pensabas tú cuando te lo decía? Una pausa larga. Afuera, los pájaros empezaban a moverse entre los pinos. La luz de la mañana entraba apenas por la ventana de la cocina, esa luz todavía sin forma que precede al amanecer verdadero. Pensaba que tenía razón, dijo Rodrigo, y que eso lo explicaba todo. Hay una clase de amor que no llega con fanfarria, no llega con el corazón acelerado de las primeras veces ni con la certeza luminosa de las historias que uno se cuenta de niño. Llega despacio, desde adentro, como el calor que queda en una habitación después de que el fuego se ha apagado. Lo reconoces no porque algo empiece, sino porque te das cuenta de que ya llevaba tiempo ahí, silencioso y paciente, esperando que terminaras de resistirte. Valentina tardó 3 días más en hablar con Rodrigo después de esa mañana en la cocina. No fue distancia hostil. Fue la distancia de alguien que necesita caminar sola por un territorio nuevo antes de invitar a otro a recorrerlo. Salía temprano a caminar entre los pinos, a veces durante horas, con el frío de la mañana metiéndose por el cuello del abrigo y los pensamientos moviéndose sin orden ni destino. Pensaba en su padre, pensaba en todo lo que no había dicho y en todo lo que había intentado decir de maneras que ella no había sabido leer. Pensaba en los años que había pasado interpretando su ausencia como indiferencia cuando quizás era solo la torpeza de un hombre que amaba con mucha intensidad y expresaba, con muy poca habilidad. Pensaba también en Rodrigo, en la imagen de ese hombre cargando un secreto durante 2 años por lealtad a alguien que ya no estaba, en todas las veces que ella había sido cruel con él, fría, cortante, y él había absorbido eso sin devolvérselo, no porque no tuviera carácter, sino porque entendía algo que ella no entendía todavía, que el dolor de Valentina no era contra él, nunca había sido contra él. El 4.º día, Rodrigo golpeó la puerta del estudio por primera vez desde que llegaron. Ella dijo adelante. Él entró con 2 tazas de café y las dejó sobre el escritorio sin ceremonia, como si fuera algo que hubiera hecho siempre. Se sentó en la silla frente a ella y durante un momento ninguno dijo nada. Era un silencio diferente a todos los silencios anteriores. No tenía defensas adentro, no tenía vigilancia, era simplemente 2 personas sentadas en el mismo cuarto, en la misma luz de tarde, sin necesidad de protegerse del otro. Quiero contarte cosas de él, dijo Rodrigo finalmente, cosas que me contó, si quieres escucharlas. Valentina lo miró, sí, dijo, quiero, y entonces Rodrigo habló durante mucho tiempo, con la voz tranquila de alguien que ha guardado palabras durante años y finalmente tiene permiso de soltarlas. Le contó conversaciones que Ernesto había tenido con él sobre Valentina, sobre el miedo que su padre tenía de haberla decepcionado, sobre las veces que había marcado su número y colgado antes de que sonara porque no sabía qué decir. Le contó que Ernesto guardaba en el cajón de su escritorio de la oficina una fotografía de Valentina de cuando tenía 12 años, en una excursión a la montaña, riéndose de algo con la cabeza echada hacia atrás, y que la miraba los días difíciles sin que nadie lo supiera. Valentina escuchó todo sin interrumpir, con las manos alrededor de la taza, con los ojos a veces cerrados, dejando que cada cosa que Rodrigo decía encontrara su lugar dentro de ella como encuentran lugar las piezas de algo que estuvo roto mucho tiempo. Cuando Rodrigo terminó, afuera ya era de noche. ¿Por qué no me odias?, preguntó Valentina de pronto. La pregunta salió sin planificación, directa y honesta. Te traté mal durante 3 años. Te culpé de cosas que no eran tuyas. ¿Por qué nunca me lo devolviste? Rodrigo pensó la respuesta un momento. Porque entendía de dónde venía, dijo, y porque tu padre me pidió que te cuidara. Pero eso fue al principio.
Después lo hice porque quise. El aire en el cuarto cambió con esas palabras. No de manera dramática, simplemente se volvió más denso, más consciente de sí mismo, como pasa cuando algo que ha estado implícito durante mucho tiempo finalmente se vuelve explícito y ya no hay manera de fingir que no está ahí. Valentina lo miró durante un segundo largo, luego apartó los ojos hacia la ventana oscura y dijo, casi en voz baja, yo también lo hice porque quise. Quedarme, digo, después de los primeros meses. Seguir estando. Hizo una pausa. No me di cuenta de cuándo cambió. Yo sí me di cuenta, dijo él. Ella no le preguntó cuándo, pero algo en su expresión, algo en la manera en que él la miró al decirlo, le dijo que había sido antes de lo que ella habría calculado. Esa noche no hubo declaraciones. No hubo un momento cinematográfico con música de fondo y palabras perfectas. Hubo dos personas que se quedaron hablando hasta pasada la medianoche, que se contaron cosas que no le habían contado a nadie, que se rieron algunas veces y se quedaron callados otras, y que cuando finalmente se levantaron a irse a sus cuartos respectivos, Valentina sintió algo que hacía mucho tiempo no reconocía en sí misma. No quería que la noche terminara. Los días que siguieron fueron los más tranquilos de todos los que habían pasado en esa casa, no porque los problemas hubieran desaparecido. El duelo seguía ahí, la historia seguía siendo complicada, la revelación de la carta seguía siendo algo que Valentina procesaba en capas, entendiendo una cosa y luego descubriendo que debajo había otra. Pero había algo diferente ahora en la manera en que existían en el mismo espacio, una calidez que no pedía permiso, una facilidad que había costado meses ganar y que ahora se sentía, paradójicamente, como si siempre hubiera estado disponible si alguno de los dos hubiera sabido cómo pedirla. Faltaba una semana para que se cumplieran los 12 meses cuando Valentina entendió con claridad completa lo que sentía. Fue una mañana sin evento particular. Rodrigo estaba en la cocina haciendo el desayuno, de espaldas a ella, moviéndose con esa calma habitual suya que ya no le resultaba irritante sino extrañamente reconfortante. La radio sonaba en voz baja. Afuera los pinos estaban quietos, y Valentina, parada en el umbral con el pelo sin peinar y los pies descalzos sobre la madera fría del suelo, pensó, lo amo, no con miedo, no con resistencia, solo con la claridad sencilla y un poco aterradora de las verdades que llevan tiempo siendo ciertas antes de que uno las diga. No dijo nada en ese momento. Se sentó a la mesa y aceptó el café, que él le puso enfrente y hablaron de cosas ordinarias y Valentina guardó esa certeza dentro de ella durante todo el día como se guarda algo frágil que todavía no sabes dónde poner. Se lo dijo esa noche, no con palabras preparadas, con las palabras que salieron, que no fueron perfectas ni poéticas pero que fueron completamente suyas. Le dijo que había pasado 3 años construyendo una pared alrededor de algo que no entendía y que ahora entendía, y que entenderlo no borraba el tiempo perdido pero cambiaba la manera en que quería usar el tiempo que quedaba. Le dijo que lo amaba de la manera incómoda y real en que se ama a alguien que te conoció en tu peor versión y se quedó de todas formas. Rodrigo la escuchó sin interrumpirla. Cuando ella terminó, él no dijo te amo también de inmediato. La miró durante un momento con esa expresión que ella había aprendido a leer en los últimos meses. Esa mezcla de cuidado y algo que siempre había parecido más profundo que el simple afecto, y dijo, sé que lo dices de verdad. Y eso es lo único que importa. Pero esa misma noche, algo cambió en él. Se volvió más callado, no frío, no distante, sino callado de la manera en que se queda callada una persona que está tomando una decisión difícil en silencio. El jueves llegó con el amanecer, el último día del año que su padre les había impuesto. Valentina se levantó a las 6 y encontró la casa diferente sin saber al principio por qué. Luego vio la mochila de Rodrigo junto a la puerta de entrada. Solo una mochila, pequeña, como la que se lleva a alguien que va a estar fuera poco tiempo,
aunque algo en el pecho de Valentina le dijo que no era eso. Rodrigo estaba en el porche. Ella salió sin abrigo. El frío de la mañana era real y concreto y ella lo dejó entrar porque necesitaba sentir algo físico mientras todo lo demás era tan difícil de asir. ¿Te vas?, preguntó. Por un tiempo, dijo él. Se giró para mirarla. Necesitas espacio para procesar todo esto sin que yo esté aquí dentro de ello. Tu duelo, lo de tu padre, lo nuestro. Necesitas poder pensar en cada cosa sin que estén todas mezcladas en la misma habitación. Y si no quiero ese espacio, lo sé, hizo una pausa, pero creo que lo necesitas aunque no lo quieras. Valentina sintió algo apretarse en la garganta. No era ira, era la tristeza limpia de reconocer que alguien te está cuidando de una manera que duele y que aún así es correcta. ¿Dónde vas a estar?, preguntó. En la ciudad. ¿Sabes dónde encontrarme? Se miraron un momento largo. Valentina quería decir muchas cosas. Quería decirle que no se fuera, que ya habían perdido suficiente tiempo, que el espacio era una idea razonable y completamente equivocada al mismo tiempo, pero también sabía, en ese lugar tranquilo y honesto donde guardaba las verdades que no le gustaban, que él tenía razón, que todavía había capas de todo esto que necesitaba vivir sola, que el amor real, el que dura, el que no se rompe a la primera presión, se construye desde la claridad y no desde la urgencia. Rodrigo levantó una mano y le tocó brevemente la mejilla con los dedos. Solo un segundo. Luego recogió su mochila, bajó los escalones del porche, y caminó hacia su carro sin mirar atrás. Valentina se quedó de pie en el porche hasta que el sonido del motor desapareció entre los pinos. Luego volvió a entrar. La casa estaba en silencio, pero era un silencio diferente a todos los anteriores.